video. En el video de hoy vamos a abordar los temas que nosotros hemos aprendido a lo largo de estas dos unidades en la materia que son estilo y redacción de textos académicos. Vamos a hablar un poquito sobre lo que hemos ido nosotros aprendiendo y cómo podemos replicarlo en nuestra vida diaria. Los temas, los subtemas, características, todo tipo de contenidos que tenemos nosotros en esta materia y que nos han servido mucho a nosotros para avanzar como estudiantes y también a lo largo como docentes. Bueno, como primer punto nosotros vamos a topar un tema muy importante, como es los contenidos que vamos a abordar dentro de estas dos unidades, como son estilo y redacción de textos académicos, donde vamos a conocer un poco sobre el resumen, la reseña, el comentario, la entrevista, la crítica. Vamos a conocer también un poquito sobre lo que es la descripción, los tipos, las clases, pueden ser lingüísticas, topográficas, pueden ser impresionistas, expresionistas. También vamos a conocer un poco sobre lo que son los textos académicos. En este tenemos el diálogo, tenemos la reseña. Bueno, dentro de los resultados de aprendizaje que nosotros vamos a tener, vamos a ser capaces nosotros de interpretar las relaciones que tiene la sociedad, que tiene la cultura, para nosotros como estudiantes de esta materia. Nosotros también vamos a aprender un poco a ser lectores críticos. ¿Qué queremos decir con esto? Que interpretemos textos académicos y podamos replicarlos. También vamos a ser capaces de redactar, de hacer textos científicos, de hacer ensayos, de realizar comentarios, de realizar críticas, de realizar reseñas que nosotros nos permitan comprender todo el documento en sí. Nosotros también vamos a aprender a lo largo de estos contenidos, vamos a aprender también a utilizar todo tipo de tecnología. ¿Cómo vamos a hacer esto? Mediante sílabos. Nosotros tenemos un sílabo, el cual nos especifica semana a semana el tema que nosotros vamos a tratar, el material de apoyo que nosotros tenemos y las tareas que vamos a desarrollar. Esto nos permite a nosotros tener una calificación, evaluarnos a nosotros mismos y ver cómo va nuestro progreso a lo largo de estas dos unidades. Bueno, como primer tema nosotros vamos a abordar qué son el estilo y redacción de textos académicos. Nosotros decimos que un texto científico es aquel que nos proporciona información clara, concreta y concisa sobre algún tema en específico. ¿Qué podemos nosotros decir que es una redacción? Nosotros podemos decir que la redacción es un breve entremés, un breve resumen sobre lo que vamos a tratar. En nosotros hablar en estilo y redacción, nosotros vamos a ocupar siempre un estilo, el cual nos permita a nosotros resolver nuestras inquietudes, responder nuestras preguntas y a la vez ir nosotros aumentando información, retroalimentando la información que nosotros tenemos. Para esto es muy importante que nosotros conozcamos el tema que vamos a tratar, investiguemos de varias fuentes y no solo nos estanquemos en una sola. Bueno, vamos a hablar un poco sobre las características importantes de la redacción científica. Para nosotros redactar debemos tener en cuenta que su público tiene que ser principalmente otro científico. ¿Qué queremos decir con esto? Que tiene que ser una persona que conozca sobre el tema, que redacte artículos científicos, textos científicos, para que conozca lo que nosotros queremos darle a conocer y retroalimente lo que nosotros estamos haciendo. También tiene que ser información concisa y precisa. Nosotros no debemos darnos las vueltas en un mismo tema, sino especificar de lo que estamos hablando, de tal modo que el lector o la persona que esté con nosotros haciendo el trabajo lo entienda de manera clara y perfecta. Nosotros también debemos tener en cuenta que debe ser en contexto a trabajos ya publicados. ¿Qué queremos decir con esto? Que debemos siempre guiarnos en trabajos que tengan autoría, de una persona que lo haya hecho bien y tengan ya una validación. Para nosotros realizar esto tenemos que tener en cuenta que también debemos utilizar normas APA. Dentro de las normas APA nosotros hemos conocido muchas ediciones. La actual es la 7ª edición. Esta ha tenido varios cambios, como son por ejemplo la letra que nosotros utilizamos. Ya no necesariamente tiene que ser solo Times New Roman 12, sino también puede utilizar Arial, puede utilizar en tamaño 10. Otro tipo de cambios que ha tenido también han sido el espaciado, que puede ser de 2, puede ser de 1.5. ¿Qué queremos decir con esto? Que tiene un poquito más de flexibilidad al momento de nosotros realizar un trabajo.
No olvidemos que también siempre para referenciar o para citar tenemos varias normas para hacerlo. También debemos tener en cuenta que nunca debemos copiar o extraer información de otro lado sin autorización de él, que viene siendo por medio de nosotros la referenciación, la bibliografía que nosotros vamos a utilizar. Bueno, ahora vamos a hablar sobre exactamente eso, citación y referenciación. Dentro de la citación, nosotros podemos decir que para citar nosotros extraemos información de otro lado que no nos pertenece. Estas pueden hacer tres énfasis, como puede ser en el autor, puede ser en el año o puede ser en el contenido. Cuando nosotros nos referimos al autor, colocamos primero el autor que está publicando esto. Cuando decimos en el año en que fue publicado. Cuando hacemos énfasis en el contenido que nosotros vamos a tratar dentro de esa cita. Recordemos que hay dos tipos de citas. La corta, que tiene menos de 40 palabras y se puede citar al final o al inicio de dicha cita. La cita larga. Nosotros podemos decir que en la cita larga nosotros necesitamos dejar una sangría y lleva más de 40 palabras nuestra cita. Dentro de la referencia, nosotros debemos recordar que para referenciar necesitamos siempre un texto ejemplo o un contenido de otra persona que sea comprobado para que nosotros podamos realizar nuestro trabajo de la mejor manera, no olvidando que siempre debemos tener en cuenta y respetando el contenido que esa persona realizó para nosotros también ayudarnos, nunca realizar un plagio. Es importante nosotros que copiemos y peguemos el contenido de él de manera correcta, citándolo, para nosotros de ahí replicarlo, no parafrasearlo, porque sería nosotros robar algo de otra persona, tan grave como nosotros adquirir un objeto que no sea de nuestra validez. Ahora, vamos a hablar un poco sobre lo que es el resumen. El resumen nos dice que es la parte más leída del texto. También nos dice que es la agrupación o la concreción de todo el texto. Nos dice también que lleva palabras claves, las cuales nos permite a nosotros comprender el texto de mejor manera. También debemos tener en cuenta que siempre un resumen no va en un solo idioma, sino va en más idiomas. El resumen tiene una estructura, la cual es la introducción, es los materiales o resultados, es la conclusión que nosotros nos permite entender este tipo de resumen. Nosotros para realizar un resumen debemos tener en cuenta que debemos analizar de manera clara y concreta lo que estamos haciendo. Así como hay cosas que van dentro del resumen, hay cosas que no tienen nada que ver dentro del resumen, como son palabras que no van acorde al texto en que están realizándose. También no pueden ir abreviaturas, acrónimos, símbolos o fórmulas muy poco conocidas. Algo que también es muy interesante, que no va dentro de un resumen, es también las referencias bibliográficas. No olvidemos de esto, por favor. Ahora vamos a conocer qué son las palabras clave. Las palabras clave a nosotros nos permiten darnos una pauta para analizar el texto. Deben ser palabras significativas, no vacías. Tienen que ser palabras específicas, claras, que nos permitan a nosotros comprender de mejor manera. Deben ser extraídas siempre del tesauro. Nosotros también debemos recordar que no debemos limitarnos a repetirlas. Nosotros debemos tener en cuenta que para una palabra clave siempre nosotros debemos analizarlo y llevarlo a una concreción, tanto que sea fácil para nosotros como explicadores, como para el lector para comprenderlo. Hablemos un poco sobre lo que es la reseña. Dentro de la reseña, viene del latín reseñare, que significa reseñar. ¿Qué queremos decir con esto? Que es un examen o una crítica que nosotros realizamos a otro texto. Esto nos quiere decir que nosotros damos a conocer la manera en que lo vemos o la manera en que lo interpretamos. Existen dos tipos, como son la bibliográfica y la crítica. Dentro de nosotros la crítica podemos decir que es la descripción de lo que nosotros queremos dar, la opinión que nosotros tenemos sobre eso. Dentro de la bibliográfica, ahí nosotros podemos decir que utilizamos términos ya más especializados que permitan dar a conocer un poco más, una reseña un poco más concreta y concisa. Tiene una estructura, obviamente, que es el título, la información, la síntesis, la valoración del autor y tiene una conclusión.
Todas estas partes nos permiten a nosotros ir desglosando un poquito la información para nosotros añadirlas a nuestra reseña. Hablemos sobre lo que es el comentario. El comentario es una opinión que nosotros tenemos sobre lo que estamos realizando o sobre lo que estamos comprendiendo. No olvidemos que nosotros para comentar siempre debemos justificar lo que estamos diciendo. Siempre debemos tener un sustento el cual nos permita decir que es favorable, que es positivo, que es negativo, qué es lo que podemos absorber de ese texto y qué es lo que podemos desechar de ese texto. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la crítica. ¿Qué es la crítica? Es un análisis, un estudio o una valoración que nosotros damos. Existen dos tipos, como por ejemplo es la lectura inferencial y la lectura crítica. Dentro de la lectura crítica nosotros podemos llegar a seguir un montón de pasos, los cuales nos permitan a nosotros tener una lectura crítica, las cuales podrían ser el análisis y comprensión del texto, subrayar las partes más importantes, tomar en cuenta las palabras clave que tenga esta lectura, para nosotros así llegar a una lectura comprensiva, digámoslo así, crítica, la cual nosotros podamos absorber esa información y dar nuestro punto de vista, nuestros hallazgos, nuestras conclusiones, resultados que nosotros tengamos sobre eso. Toquemos uno de los temas que son más importantes y relevantes para mí como estudiante en esta materia, como es la entrevista. Nosotros podremos creer que la entrevista es una tarea fácil, que solo necesitamos una persona, sea cara a cara o vía telefónica, para nosotros realizarle preguntas, pero no es así. Nosotros debemos tener en cuenta que una entrevista recolecta datos, sean cualitativos o cuantitativos, los cuales nos permiten a nosotros tener una información primaria, la cual podamos replicarla, podamos aplicarla o podamos analizarla. Existen muchos factores para realizar una entrevista: el tiempo, el lugar, el espacio en que nosotros la realicemos y la importancia que demos a esta. Dentro de nosotros la entrevista tenemos tres tipos. Comenzamos con la primera, que es la estructurada, la cual nosotros de antemano ya tenemos preparada y realizamos esas preguntas a la persona a la cual queremos recolectar datos. La no estructurada, esta nosotros podemos realizarla de tal manera en que no tengamos preparados ningún tipo de preguntas, sino las preguntas sean en base a las respuestas que nos dan los entrevistados. La semiestructurada es una mezcla de la estructurada y la no estructurada, que nos permite también hacer preguntas abiertas o preguntas preparadas, las cuales ya teníamos. Un ejemplo de una entrevista no estructurada sería la respuesta que nos dé: ¿y qué opinas sobre el tema? En una estructurada, el ejemplo sería: ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo estás? En la semiestructurada nosotros podemos preguntar: ¿te gusta la institución y por qué? ¿Te gusta la asignatura y por qué? No olvidemos diferenciar este tipo de entrevistas. Para nosotros finalizar con la entrevista, podemos decir que hay un método para aplicarla. No solo un método, sino muchos, como puede ser una entrevista de panel, una masiva, una grupal, una asistida, o puede ser una entrevista telefónica. No olvidemos que todas son importantes y todas nos permiten recolectar información o obtener la información o datos que nosotros necesitemos para realizar nuestro trabajo. Vamos a hablar sobre también la descripción, los tipos, las clases: topográfica, cinematográfica, científica, expresionista, impresionista. ¿Qué queremos decir nosotros con esto? ¿Qué es una descripción? Nosotros es conocer los elementos y características que lleva un objeto, animal o cosa. Debemos tener en cuenta que dentro de una descripción nosotros podemos destacar los puntos altos, los puntos bajos, las características importantes y secundarias que tiene cada persona, cada cosa o cada animal. Dentro de la descripción nosotros podemos encontrar tres fases, que son la observación, la selección de datos y la conclusión o el análisis que nosotros llevamos sobre esta. Nosotros recordemos que para la descripción se sustenta también de los sustantivos, que son los que califican o dan nombre a las cosas que nosotros conocemos. Estos sustantivos pueden ser contables, incontables, individuales, colectivos, abstractos, pueden ser comunes, compuestos, pueden ser propios. Nosotros también debemos recordar que un sustantivo necesita ser ayudado de un adjetivo. Esto también utiliza la descripción. Nosotros para describir un adjetivo podemos decir que una persona es alta, es pequeña, es gorda, es flaca,
Podemos decir que es guapa, que es fea. Podemos tener muchos tipos de adjetivos, los cuales pueden ser posesivos, infinitivos, conflictivos, gentilicios, demostrativos. Podemos destacar dos tipos de descripción, la cual es la científica y la literaria. Dentro de la científica utiliza palabras concretas, claras y objetivas que dan a conocer de una manera informativa al lector o a la persona que está obteniendo esa información. Dentro de la literaria, esta busca más la crítica, la belleza, la subjetividad que tiene la persona que quiere dar a conocer este tipo de descripción. Continuamos con los tipos de descripción. La descripción objetiva. Esta busca dar a conocer tal y como es la información. Podemos decir que la Tierra es un lugar habitable, con agua potable y con muchos ecosistemas. Dentro de la subjetiva podemos dar un punto de vista o lo que nosotros describimos de manera subjetiva, como puede ser: ella es muy linda, me parece una persona muy amable. Hay otros tipos de descripción, como por ejemplo la estática. Conozcamos un ejemplo sobre esto. Conservo ese pequeño reloj, a pesar de que ya no sirve porque era de mi bisabuelo. Conozcamos un ejemplo de una descripción dinámica. Él era una persona muy tímida y callada, que se presentaba a las clases de manera autónoma o de manera sistemática. Un ejemplo de descripción posográfica. Él era un joven, pero parecía un viejo regordete y amargado. De la etopeya, se sentaba atrás de la clase. Era una persona tímida y no participaba. Ahora de retrato. Nosotros podemos retratar a una persona, decir que es una persona guapa, es una persona que tiene un carácter fuerte, que tiene siempre una actitud de avanzar, de progresar. En el autorretrato puedo decir que mi cabello es de color azul, que tengo orejas largas, que tengo cejas largas, que soy una persona alta, que soy una persona pequeña. Ese es un autorretrato. Dentro de una caricatura, nosotros podemos darle a conocer a la persona algo con un poco de gracia. Podemos decir: esas dos piernas parecen un compás. Dentro de la topográfica, nosotros podemos decir que es una persona que tiene dos características, las cuales le permiten conocer a esa persona de mejor manera o de manera negativa. Nosotros tenemos también la zoográfica, que describe a un animal. Podemos decir que ese perro es un animal gigante de color café, tiene manchas negras y tiene un carácter muy rudo. La cinematográfica. Dentro de la cinematográfica nosotros podemos describir siempre que tiene características esenciales, las cuales entretienen a un público indefinido. Podemos decir: el actor de la película Transformers fue una persona que dio a conocer los animales que existían antes y los autos que existen ahora. Por último, conozcamos qué es la descripción científica objetiva. Es aquella que lleva términos los cuales nosotros podemos tener una idea clara y concreta de lo que queremos describir. Esta es la que recolecta datos específicos e información comprobada. Podemos decir que el perro es un animal de 4 patas y es dueño del hogar. Podemos decir que la jirafa es el animal más grande de la selva africana. Podemos decir que la ballena azul es el animal acuático y terrestre más grande del mundo. Son datos específicos que a nosotros nos permiten conocer la descripción de manera clara y concisa con información comprobada. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la descripción como un método de investigación científica. Dentro de esta tenemos la descripción literaria y subjetiva. Esta nosotros sabemos que es una descripción que nosotros damos sobre lo que vemos. Las características pueden ser fundamentales o secundarias que nosotros encontramos dentro de un objeto, como por ejemplo: aquel carro tiene las llantas muy grandes, es de color blanco y tiene las ventanas sublimadas. Ya, nosotros tenemos 3 factores dentro de esta descripción literaria subjetiva, que es lo connotativo, que es la figura o el símbolo. Como podemos decir: esa chica de vestido rojo es de apariencia muy atractiva. También tiene otra, que son los adjetivos explicativos y las figuras retóricas. Hablando de adjetivos, en los adjetivos nosotros tenemos los explicativos. ¿Cuáles son estos?
los que van delante del sustantivo y se pueden suprimir, como por ejemplo podemos decir el baúl rojo tiene el tesoro, como también podemos poner solo el baúl tiene el tesoro. También tenemos los adjetivos especificativos que van después del sustantivo y no se pueden suprimir. Por ejemplo, el carro blanco pasó por la zona prohibida. Esos son los que nosotros podemos encontrar dentro de los adjetivos, los explicativos y también los especificativos. Dentro de las figuras retóricas que conforman la semántica tenemos tres tipos: la comparación, la imagen o metáfora impura y la metáfora pura. Nosotros podemos decir que dentro de la comparación decimos un ejemplo: las nubes son como algodones. Pero en la metáfora impura serían las nubes son algodones, como una afirmación. Y dentro de la metáfora pura podemos decir los algodones del cielo, que vendría a ser una metáfora a descifrar. Bueno, vamos a conocer qué es el punto de vista. El punto de vista es la apreciación que nosotros tenemos, colocarnos en la posición de la otra persona y dar a conocer lo que nosotros queremos sobre ese tema o lo que pensamos sobre ese tema. Nosotros dentro de una opinión ya nosotros fundamentamos lo que nosotros queremos decir. Buscamos de otro lado información comprobada para nosotros tener una valoración adecuada al momento de realizar nuestra crítica o nuestra opinión. También tenemos una perspectiva literaria. Dentro de la perspectiva literaria nosotros damos a conocer las características o elementos que tiene y lo que para nosotros es positivo y negativo acerca de ese texto. Nosotros también tenemos enfoques. ¿Cuáles son estos enfoques? El filosófico, el moralista y el existencial. Dentro del filosófico nosotros damos a conocer cómo es el ser humano y qué hace dentro de nuestro ecosistema. Dentro del moralista nosotros podemos decir que son las características que nosotros tenemos de nosotros mismos, que nosotros queremos dar a conocer, lo que queremos que otra persona aprenda de nosotros. Y dentro del existencial, las preocupaciones que nosotros llevamos dentro de él, como por ejemplo podemos decir que tenemos una crisis nerviosa ya que mañana tenemos un examen muy importante. Bueno, esto ha sido un recorrido a lo largo de todos los temas que nosotros hemos abordado a lo largo de las dos unidades. Espero les haya gustado el video, hayan tenido un poco más de conocimiento sobre lo que fue estilos y redacción de textos académicos durante estas dos unidades, que nos ha permitido a nosotros tener un amplio conocimiento sobre esto. No te olvides que es de gran importancia tener en cuenta que siempre estos temas vamos a aplicarlos en nuestra vida diaria. Son temas que a nosotros nos permiten ampliar nuestro conocimiento desde la perspectiva de otra persona y desde nuestra perspectiva. Muchas gracias. Te espero en otro video para continuar con más contenido. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you